En este vídeo estamos viendo unas imágenes de pesca submarina grabadas por nosotros, los hermanos Ruiz González. Vais a poder ver diferentes capturas en diferentes días. Se trata de un recopilatorio, por lo tanto es un poquito más largo de lo habitual y de esta manera alegrarles la tarde a algunos seguidores que nos dicen que cada día les encanta aprender un poquito más de nuestro deporte escuchándonos a nosotros. Y estos vídeos narrados en los que vamos explicando un poquito lo que vamos viendo en cada vídeo, las especies, las maneras, las técnicas, los metros y todo aquello que merece la pena contaros. Pues en esta ocasión ya me estáis viendo bajar. Soy yo, David, el que está en una zona de unos 20 metros de profundidad. Y a mi lado, a mi hermano. Como muy habitualmente hacemos, bajamos a la misma vez, dándonos señas con los fusiles para compenetrarnos y llegar al fondo al mismo tiempo. Mirad qué borriquera tenemos delante. Una magnífica piedra. Con tantos, hay que intentar hacer del doblete. De un solo disparo, hay que apuntar al de atrás. Y ahí se han cruzado. Pero tengo muy mala suerte. Que ha quedado un pelín vivo. Lo suficiente para meterse para adentro y con el tacón de la varilla se ha quedado adentro cogido. Mi hermano ha ido rápidamente para intentar sacar la varilla, pero tampoco consigue sacarlo en esa primera bajada, por lo que vamos a necesitar una segunda bajada para sacarlos. Un minuto, 14 segundos es lo que he tardado en bajar y disparar a ese doblete de borriquetes. Y ya sin perder más tiempo, os voy a enseñar la bajada. Ahí vemos como mi hermano ya ha empezado a descender y rápidamente yo detrás. Es difícil llegar a esta compenetración, ya que muchas veces yo que bajo detrás no me puedo poner nada nervioso ni anticipar. Tengo que terminar mi bocanada de aire y bajar relajado. Pues ya estamos viendo otra vez de nuevo esa piedra. Y va a ser mi hermano el que entre en la piedra a sacar los borriquetes. Y digo que era una pena porque quedó un poquito vivo, ya que nada más bajar ya están totalmente muertos. El disparo de los dos había sido muy bueno. Y así estaba la varilla, doblada totalmente. Y con la parte de atrás de la varilla justamente detrás de la piedra y al tirar pues no salía. Yo voy a intentar aprovechar la bajada y disparar, pero aquel borriquete estaba demasiado lejos. Y no le di, fallé. El agua está un poquito fría en el fondo. Y cuando pasa esto, normalmente disparas una vez o bajas dos veces y los peces se van, no aguantan en la misma zona. Por lo que con ese doblete ya tenemos que irnos y marcharnos a otra zona. Aquí vemos como nuevamente mi hermano está bajando al lado mía. Vemos como los primeros metros sí bajamos un poquito más rápido, pero después prácticamente dejamos de aletear y ya a partir de los 15 metros ya nos vamos dejando caer. Esto es una nueva zona, pero también 20-21 metros de profundidad, con un cantilito que cae ya a los 23 muy cerca. Mirad qué cantidad de bogas. Y cómo se mueven de un lado para otro. Los depredadores están cerca, eso está claro. Por aquí por la izquierda me traen algunos borriquetes, pero yo sé que va a entrar en cualquier momento. Y ahí viene. Mirad cómo los peces se suben para arriba. Y ahí está el listón. Un magnífico disparo. Tengo mucha confianza en estos fusiles de Picasso. Los dentones son astutos y hay que darle rápido.
minuto 41 segundos en bajar para realizar esa esfera y conseguir capturar ese dentón. Tengo que admitir que detrás había algunos más grandes, que la cámara no llegó ni a captarlos. Pero no podía esperar mucho más. Los otros estaban pasando de largo. Fue este el que conseguí atraer su curiosidad para que se acercara. Y como siempre digo, lo primero que hay que hacer, rematarlo. Aunque como veis prácticamente ya estaba muerto. Pero siempre hay que acabar lo antes posible con el sufrimiento. Pues ya estoy nuevamente preparado para bajar. Y en una nueva zona. Y quizás hasta nuevo día. Ya que como digo, es una recopilación de muchos vídeos que tenía guardado en una carpeta. En esta ocasión, a la caída. Mirar. Abajo hay un verrugato. Está totalmente parado. Y ya se ha percatado de que estoy bajando. Algunas veces estos disparos de arriba abajo me cuestan mucho. Por eso he esperado un poquito más para tenerlo, aunque sea un poco lateralmente, para tener un poquito más de ángulo y darle un buen disparo. Este viene totalmente muerto, por lo tanto, mientras subo, ya voy recogiéndolo. Consigo bajar y disparar. Como podéis ver, no llevamos fusiles muy largos. Estamos utilizando un 95 o un 85. Mirad cómo ha cambiado directamente de color. Un verrugato, que hay mucha gente, en el último vídeo lo confundieron con las corvas. Pero si os fijáis, debajo de la boca tiene una pequeña verruga. Le ha dado un hueso, me ha costado un poquito sacarlo. Háblame, que estoy aquí esperando como si fuera la novia. Pues nada, listo nuevamente para bajar. Tengo que decir que espero vuestros comentarios, que intento contestaros a todos, pero algunas veces son muchos. Y perdonad si alguna vez he dejado algún comentario sin contestar. Y a todos aquellos que no estéis suscritos al canal, por favor, hacedlo y darle a la campanita. Tengo muchos millones de visualizaciones en el canal, pero solo tengo 100.000 suscriptores. Así que espero que alguno le deis a esa campanita y a suscribiros. Pues aquí estamos, nuevamente bajando, los dos. Muchos preguntan que por qué pescamos tan juntos. Es que muchas veces pescamos con el agua muy sucia. Y si yo estoy viendo dónde está mi hermano, yo sé para dónde no tengo que disparar. Porque lo estoy viendo. ¿Veis cómo subo el fusil por encima de él? Totalmente. Porque sé por dónde me viene el pescado y por dónde no está mi hermano. Si estuviéramos con las aguas oscuras, como muchas veces estamos, no podría disparar ni mover el fusil sin saber que por detrás puede estar mi hermano. De esta manera, aunque dispare cerca, yo siempre estoy viéndolo a él y evito totalmente apuntarlo. En muchas ocasiones, es verdad, nos espantamos los pescados, pero la seguridad prima ante ello. O pescamos muy separados, o pescamos juntos. Y de esta manera, pues casi siempre lo tenemos muy controlado. Además del barquero, que esté pendiente a nosotros, y al tenernos juntos, no nos pierde de vista casi nunca. Pues tenéis otro buen borriquete. Y mirar, como siempre, a rematarlo.
Lo primero, suelo decirlo en todos mis vídeos. Y ya se va creando un poquito de escuela. Y muchos de los pescadores lo primero que hacen es rematarlo. Que no es una cosa que yo me invente, que lo vienen haciendo de siempre. Pues me tenéis otra vez bajando. Como podéis ver, hay un poquito de corriente. Mi hermano ya está ahí abajo. Y yo estoy nadando contra corriente. En esta zona del estrecho, nadar contra corriente es muy difícil. ¿Veis con toda esa partícula que va pasando para atrás mía? Pero yo quiero llegar al cantil. Quiero llegar a ese filito de adelante, que es una cueva que ya conozco. Tiene una doble cueva, una abajo del todo y una, la buena, arriba, pegado al cantil de arriba. Justo por donde van a salir esos argoburgos. Ahí donde se han metido, ese es el cantil bueno. Y mirad lo que ha pasado. Al meterse he tenido que nadar muchos otros metros por delante, contracorriente, para poder sacarlo de una misma bajada. Ya que si no, me hubiera costado otra vez volver a bajar, sacarlo. Un minuto, 10 segundos. Pero os puedo asegurar que eso se hace muy largo. 1 minuto 10 segundos con estas condiciones de corriente, nadando todo el rato, ya que me había pasado y no me tocó nadar contra corriente. Pues ahí tenéis esos dos argoburgos. Son de buen porte, ¿eh? Esos dos directamente a la bandeja del horno. Y nosotros, como muchas veces veis, utilizamos esta sacaera. Es más fácil para los arqueros y patados. Así evitamos muchos pinchazos, tanto en las manos como en el barco. Mirad, ahí podéis ver cómo mi hermano me gira el fusil y está esperando a que yo lo girase. Y directamente ha bajado. De esa manera nos compenetramos y yo bajo detrás suya. Aquí estáis viendo las aguas bastante más oscuras. Y ya se va viendo el fondo. Un fondo casi de arena. Y mirad qué preciosa hurta. En caída. Y ahí llego yo, justo al lado de mi hermano. Tengo que decir que en esa bajada no cogí nada, ¿eh? Me quedé un buen rato ahí esperando, pero después del disparo, tan cerca, no cogí nada. Aunque algunas veces ese ruido puede llegar a atraer otros peces. Pero no fue esta ocasión. Y más con las aguas tan oscuras. Mirad qué buena hurta, que quizá abajo no se apreciaba tan bien. Preciosa, ¿eh? Pues nada, otra vez para abajo los dos. Y de esta manera también conseguimos algunas veces estas imágenes en terceras personas. Ahí veis cómo mi mano va descendiendo. Como esos 2 últimos metros, o 3, o algo más incluso, nos dejamos caer, lentos, mirándolo y observándolo todo. Mirando la piedra que queremos ver, o donde nos podemos posar para escondernos
y poder llamar la atención de los peces. En esta ocasión, mi hermano está más cerca de donde estaban los borquetes y yo he caído más lejos. Allí le están entrando a él. Pues ahora que él le ha disparado, yo aprovecho y me acerco unos cuantos más de metros, ya que los peces se han ido. Y antes de que vuelvan, yo tengo que estar bien posicionado. Y ahí vuelven. Pero se queda un poquito lejos, por lo tanto... Un disparo largo, pero certero. Como ya os he dicho antes, tengo mucha confianza en estos fusiles Picasso. Pegan fuerte, con unas gomas bastante elásticas, que hacen que el tiro vaya súper fino. Como veis, la cuerda de la boya también está muy de lado, y es que normalmente hay bastante corriente en estas zonas. Mirad como mi hermano, que estaba al lado mía y ha salido antes, ya lleva unos metros recorrido de la boya para atrás. Pues ahí está el borriquete, con un disparo súper largo. Y le había salido por la boca. Ahí, bien rematado, antes de enseñarlo. Pues aquí viene mi hermano. Otra vez va para abajo. Podéis ver cuando es él, ya que la cámara él la lleva fija en el fusil. Y cuando estoy grabando yo, la llevo en la cabeza. Son imágenes bastante diferentes. Vemos como el agua también está bastante turbia. Y como escuchamos esos ruidos guturales que hace mi hermano con la garganta. Esos ruidos que hacemos los pescasub para atraer los peces. Ahí tenéis, el sargo burgo, sargo real, sargo capote. Tiene muchos nombres. Ahí veis cómo le ha dado un buen disparo y cómo ya se va para arriba. Y yo, que estoy arriba observando, aquí lo grabo. Podéis ver también la diferencia. Mi hermano está pescando, está grabando con una GoPro 13, grabando en 4K. Yo estoy grabando con la DJI Osmo 5 Pro, también grabando en 4K. Son bastante diferentes como están grabando las cámaras. Probablemente esta, la DJI, tenga un poquito más de contraste o de algo que parece que está más nítida las grabaciones. Aunque normalmente no grabamos a 4K, la hemos puesto estos días para hacer estos vídeos a 4K, pero volveremos a grabar a menos calidad, ya que pesan mucho los vídeos y cuesta mucho renderizar los ordenadores y aparte de tarjeta de memoria. Pues ya me tenéis nuevamente bajando al fondo tranquilamente antes de posarme y revisándolo todo. Es una zona bastante plana. Y ahí viene el blanco borriquete. Uno siempre espera al más grande,
O por si viene otra pieza más grande. Ahora han cruzado muy a la derecha y mi hermano está en aquella dirección. Por lo tanto los dejo. Y nuevamente otro disparo largo. Se ha perdido la varilla. No se ve ni a lo que he disparado. Pero aquí arriba lo enseñaré. Nuevamente se trata de otro borriquete. Y 1 minuto 47 segundos de apnea. Y aquí ya lo subo. Recorto un poco el vídeo para que se haga más rápido y no se haga pesado, ya que ya llevamos más de 20 minutos de vídeo, que normalmente me cuesta llegar a 8 con 1 o 2 piezas que siempre pongo. Pero como ya os digo, esto es una recopilación de muchos días de pesca. Y ya por último, voy a colocaros esta imagen de la última captura. Como veis, mi hermano está bajando por ahí detrás. Nos vamos acercando, hemos caído en la parte plana y tenemos que llegar ahí, al cantil, que es donde puede que tenga alguna pieza. Bonita imagen esta de mi hermano que quería compartir con ustedes antes de llegar a ese cantil. Y como veis, podéis ver la diferencia de las cámaras. Esta tiene más sonido, eso sí. Y las grabaciones son diferentes. Hay otra cosa que también noto de esta cámara, de la GoPro, y es los cambios de luz. Para tenerlo en automático cambia bastante los colores. En las otras los mantiene bastante más. Pues nada, con estas imágenes despido el vídeo desde allá arriba, que estoy vigilando a mi hermano cómo sube. Espero que os guste este vídeo, espero vuestros comentarios, espero que os suscribáis al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.